ver en qué ubicación estarán, simplemente por el tema de la alternancia para sus propuestas en esta noche. A ver, vamos a ir anotando en el caso de Lili Juárez, ¿qué número le ha tocado? 4. 4, lo puede mostrar Lili para la transparencia del caso, el número 4, el señor Alfonso, el número 1, correcto, el señor Nilo, número 3. el número 3, y entiendo que la señora Estela tiene el número 2, sí. Correcto, muy bien. Entonces, en ese orden se iniciará la primera rueda de nuestro debate el día de hoy a través de Radio Victoria y toda nuestra multiplataforma. Vamos a comenzar entonces para esta pregunta con Alfonso Barrios, luego seguirá Estela Peña, luego Nilo Cruz y cerrará esta ronda Lili Juárez. Recuerden que tienen 2 minutos para la respuesta y por ahí si hubiera alguna réplica que quieran hacer, lo pueden hacer también por alusión de acuerdo al criterio del moderador. Muy bien, vamos a conversar entonces con esta primera pregunta que me parece bastante interesante. Este es el bloque político personal y vamos a hacer la pregunta siguiente. Arequipa quiere conocer la posición clara de lo que serán los futuros diputados. ¿Qué 3 proyectos de ley específicos presentaría en su primer año de ser elegido como diputado? Empezamos entonces con Alfonso Barrios, 2 minutos, lo escuchamos. Bueno, reiterado saludo a todos, bueno, antes a todo lo que nos escucha, a toda la región de Arequipa, sus 8 provincias, y represento tenga la provincia de Cayoma, distrito de Majes, y donde verdaderamente estoy acá, a todo el Pedregal. Bueno, tengo prácticamente, hay muchos proyectos para presentar de tantas situaciones que estamos en este Congreso, en este tipo de política neoliberal, y del cual principalmente presentaría un proyecto para revisar la descentralización en el Perú, para revisar este proyecto, estas bases de descentralización, que en la Constitución nos emana, pero prácticamente no se está cumpliendo, y presentar un proyecto de revisión, porque ya que nuestro proyecto federal busca la verdadera descentralización, buscar las autonomías reales en todo el Perú. Ese proyecto de descentralización será presentado inmediatamente. Otro proyecto es un proyecto a nivel nacional sobre una nueva ley, una nueva política del agua, que permita hacer de este recurso hídrico un almacenamiento a nivel nacional, hacer represas a nivel nacional, que nos permita almacenar esta agua y que permita tener este recurso hídrico para nuestra población, para ampliar la frontera agrícola, para la industria, para la minería y para tener esa agua de reserva, esa contingencia en casos de crisis como muchas veces se ha tenido. Otro proyecto importante que lo tengo bien, es un proyecto netamente relacionado a una reforma laboral en el Perú, de lo que hoy día veremos el abuso, que seguro que hay preguntas aquí en lo que es netamente de los sueldos. Entonces hay que hacer una reforma laboral en el Perú, que permita netamente tener sueldos dignos, tener sueldos que no perjudiquen, que no insulten, que no haya mucha desigualdad en el Perú. Y otro proyecto también, bueno, tengo muchos proyectos importantes que se necesitan en este momento a nivel nacional, pero principalmente tenemos que hacer también una revisión sobre la soberanía de nuestros recursos estratégicos. Tenemos que revisar estos contratos que verdaderamente perjudican y dañan en este momento al Perú. Lo han hecho de una forma tan fácil, lo han hecho de una forma tan prácticamente, digamos, ligera, que han hecho contratos que hoy en día no tengamos nuestra patria, goce de nuestros recursos estratégicos. Correcto. Como el gas. Bien, gracias por su presentación. A estar atentos para la señal que les damos, ¿no? Faltando 15 segundos para concluir su intervención. Vamos entonces rápidamente ahora con el turno de Estela Peña Gutiérrez. También la misma pregunta. ¿Cuáles serían esos 3 primeros proyectos que presentaría de llegar a ser parte de la Cámara de Diputados? Le escuchamos 2 minutos. Bien, por una Arequipa sin miedo, yo no vengo a prometer, yo vengo a dar soluciones. Vamos a hacer el proyecto de la reforma y modernización tecnológica de la Policía Nacional del Perú. Este proyecto tiene que un policía tener la preparación de 3 años, no puede salir por falta de personal antes de los 3 años. Vamos a transparentar las funciones de los policías a través de cámaras corporales que no las pueden apagar durante su servicio, y vamos a hacer que también en las comisarías haya cámaras en todas las zonas más débiles como calabozos, donde se hacen las investigaciones y donde se hacen las denuncias. El otro proyecto que tenemos es el profesionalismo
del Sereno. El Sereno va a tener que recibir una capacitación de 1 año. Ya no se puede contratar serenos si no tienen esta capacitación, y lo va a hacer el Ministerio del Interior. En esta capacitación van a tener que recibir pues defensa civil, primeros auxilios, porque muchas veces cuando hay un incidente o un accidente, el primero en llegar es el Sereno, y van a tener mejores condiciones laborales y van a tener mejores seguros. Otro de los proyectos que tenemos es que va a haber sueldos dignos para nuestros profesionales. Nosotros sabemos que salir nos toca un tiempo de 5 a 7 años de estudios, tenemos que presentar una tesis, tenemos que sustentar. La Peña, vamos ahora con Nilo Cruz, igual también la pregunta, de llegar a lo que es la Cámara de Diputados, ¿cuáles serían estos 3 primeros proyectos? Le escuchamos 2 minutos. Muchas gracias. Lo primero que tenemos que hacer, antes de hablar de reformas y otras cosas que pueden aportar en la seguridad nacional, es derogar las 12 o 13 leyes pro crimen que han generado que la delincuencia se incremente en estos últimos años. Estas 13 leyes han sido dadas por la gente que actualmente está en el Congreso, entre otras cosas para poder blindarse ellos mismos y para que queden impunes. Por ejemplo, tenemos que modificar la ley que impide la detención preliminar en casos de flagrancia, porque ahora un delincuente en flagrancia no puede ser detenido sino hasta solo 24 horas y al día siguiente está libre para seguir cometiendo sus delitos. Otra ley es la que impide los allanamientos directos sin la presencia del abogado del delincuente. De esa manera, mientras la policía hace todo su esfuerzo para allanar una morada, una vivienda que previamente ha sido estudiada, ha sido investigada, simplemente se tiene que esperar la presencia del abogado y esperar pues que buenamente llegue temprano, ¿no?, para poder proceder a su allanamiento. En tercer lugar, las leyes que quitan a los partidos de la figura de organización criminal. Esta ley tiene nombre propio, en realidad tiene varios nombres propios, y son los partidos que en este momento están siendo investigados y han sido investigados por corrupción en el caso de lavado de activos, de blanqueo de dinero, de pitufeo de los aportes, etc. Ahora, estos partidos ya no pueden ser considerados organizaciones criminales y eso realmente es un abuso. Y por último, yo quiero presentar un proyecto de ley que tiene que ver mucho con los jóvenes. El proyecto de ley del primer empleo, para que dando incentivos a las empresas contraten a los jóvenes que no tienen ninguna experiencia y de esa manera lograr que ellos se inserten en el mercado laboral. Correcto, gracias al candidato Nilo Cruz. Cuentas, vamos cerrando este bloque con la candidata Lili Juárez, candidata de Alianza para el Progreso. Igual, ¿cuáles serían sus 3 primeros proyectos de ley que presentaría de ser elegida diputada por Arequipa? Le escuchamos 2 minutos. Estos últimos años hemos experimentado preocupantes delitos como robos, extorsión, sicariato y crimen organizado. Ahí tengo una propuesta de ley del fortalecimiento del sistema integrado de seguridad ciudadana. ¿Qué busca esta ley? Integrar cámaras de seguridad con la Policía Nacional, con Seguridad Ciudadana, con los municipios, con el comercio y con el transporte. ¿Para qué? Para fortalecer a los serenazgos, equipamiento, personal, presupuesto. De igual manera, en la Policía Nacional, hoy por hoy, no tienen el equipamiento y no tienen los patrulleros correspondientes. Mi segundo proyecto es de salud. Hablar de salud es de vidas. En este proyecto buscamos impulsar un proyecto de ley de inversión prioritaria en infraestructura,
equipamiento moderno y mantenimiento permanente. Sabemos bien que tenemos hospitales varados, postas que no funcionan por infraestructura, no tienen médicos especialistas, no tenemos medicamentos. Entonces, esta ley va a fortalecer y sobre todo a las partes altas, como son las provincias y los distritos, atención primaria, porque no hay especialistas. ¿Cómo se pueden movilizar hasta el Hospital General, que es la Macro Sur, que viene Tacna, Moquegua, Cusco? Necesitamos hospitales nuevos para Arequipa. Y mi tercer proyecto es educación. Hablar de educación es el pilar fundamental de nuestra sociedad. Hoy por hoy no tenemos infraestructura adecuada, sobre todo las partes altas, rurales, como son las provincias y distritos, porque yo he viajado. En esto es impulsar una ley que priorice la inversión en los colegios públicos de Arequipa y garantizar el internet gratuito para nuestra población. Muchísimas gracias. Correcto. Bueno, terminando este bloque que está interesante, vamos a hacer una pregunta corta a cada candidato. Partiremos con el primer candidato, que es el señor Alfonso Barrios, cuando nos indica sobre el tema de mejorar los sueldos. Señor Alfonso. Nos indica que va a mejorar los sueldos, ¿no es cierto?, a través de una reforma laboral, justamente, y cuando habla de los contratos ley, ¿no es cierto?, usted propone revisar los contratos ley o anular los contratos ley. Lo escucho. Bueno, primero, para la reforma laboral es netamente hacer que subir los sueldos que están muy bajos en muchos sectores, en muchas instituciones, y bajar los sueldos de lo que realmente hoy en día, partiendo del Congreso y los altos funcionarios, vemos como son sueldos onerosos, son sueldos verdaderamente opresivos, que realmente no representan al ciudadano peruano. ¿El contrato ley lo va a anular, lo va a revisar, lo va a reformar? ¿El contrato ley? ¿Lo va a adendar? El contrato ley. Sí. Los contratos ley tenemos que revisarlos, y se tiene que revisar, anular. Una revisión constituye para positivo o negativo, ¿no? Por lo general, lo que se ha hecho contratos ley, por lo general están observados por la Contraloría. Es que están observados por la Contraloría, deben ser anulados, porque no permite, están revisados, están observados y sobre todo han renovado contratos también y no han cumplido en pagar sus impuestos. Entonces prácticamente tienen que esos contratos anularse y tener soberanía sobre esos recursos estratégicos, principalmente el gas, el petróleo, correcto, la pesca y otros. Bien, gracias. A ver, a la candidata Estela Peña nos dice, habla de una reforma policial, pero también se habla de una especie de serenazgo ministerial, ¿no?, que lo controla el Ministerio del Interior, ¿no? Nos decía en su elocución que hay que empoderar al serenazgo, y eso no ha quedado un poco claro. Me gustaría que sobre ese punto nos aclare, ¿no?, si va a estar a cargo del Ministerio del Interior el serenazgo o también hay un tema presupuestal. Sí, gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante. La capacitación va a estar a cargo del Ministerio del Interior. Nosotros vamos a permitir, a través de este proyecto de ley, que se use el 20% del canon sobre canon o regalías de las municipalidades y de los gobiernos locales para que sean implementados en seguridad. Tenemos que invertir en seguridad, y el requisito indispensable para que la municipalidad lo pueda contratar es que tengan esta capacitación, que va a ser a través del Ministerio del Interior. A ver, para el candidato Nilo Cruz, ¿no es cierto?, se habla también de las leyes procrimen, ha dado énfasis en esta primera participación, ha mencionado algunas, pero particularmente, si hablamos de derogar, también hablamos de ser propositivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué impulso legal, si se lograra derogar estas leyes procrimen, daría Nilo Cruz, ¿no? Porque derogamos, pero también proponemos. ¿Qué propondría ante supuestamente las leyes procrimen? Lo que me extraña es que ninguno de los presentes haya mencionado, excepto yo, el tema de las leyes procrimen, como si no existieran. Hay que ser bien enfáticos en esto. Estas leyes sí existen y tienen nombre, tienen número, son 12 o 13 leyes que están definidas claramente. En segundo lugar, obviamente nosotros como Primera Hora Gente, el primer día de ejercicio laboral que tengamos, vamos a presentar leyes sustitutorias, que en su mayoría tienen que ver con retrotraer a lo que ya estaba funcionando. Por ejemplo, las unidades de flagrancia ya funcionaban. Las unidades de flagrancia fueron creadas
durante la gestión de Marisol Pérez Tello, que es nuestra candidata presidencial, cuando ella fue ministra de Justicia. Se implementaron. ¿Qué son las unidades de flagrancia? Son espacios físicos donde trabajan coordinadamente el Ministerio del Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y la Defensoría del Pueblo en un mismo espacio, todos representantes. Entonces, cuando hay un caso, una detención, se arma caso de inmediato. Entonces, no se dilata, no se... Pero en todo caso, solo para redondear la idea, también con las antiguas leyes no veníamos tan bien. Entonces, a eso iba mi pregunta. De repente, como candidato en esta oportunidad o como futuro diputado, a esas leyes que retrotraerían, ¿qué le modificaría para mejorar lo que ya teníamos antes de la publicación de estas leyes pro crimen? Ya, como son 12 leyes, cada ley tiene su forma y también nosotros hacemos una propuesta para la modificación. Sin embargo, lo novedoso que plantearíamos en el tema de seguridad ciudadana es la revisión de toda la ley de la Policía Nacional. Fortalecer sus capacidades técnicas, fortalecer su capacidad para investigar, para poder actuar con inteligencia artificial, con tecnología y todo ello. E integrar otros elementos de la seguridad, como son los serenazgos, que están trabajando divorciadamente de la policía, y también los comités de seguridad ciudadana de cada población. Correcto. Los comités sociales. Bien, Hilo, gracias. Solamente para los candidatos, es bueno que cuando uno hace una proposición legal, habría que ser enfático, ¿no? Si queremos hacer una proposición de modificación legal a nivel penal, pues modificaremos el Código Penal, o a nivel del proceso, el Código Procesal Penal. Si fuera en la parte civil, igual, o en la parte constitucional, ¿no? Eso se los dejo ahí para de repente para una próxima intervención puedan hacer la aclaración. Y en el caso de Lili Juárez, a ver, ha hablado de dos cosas: iniciativa, ¿no?, legislativa para declarar de prioridad proyectos, por ejemplo, para el equipamiento de hospitales en la parte de salud y el equipamiento y la realización o mantenimiento de los colegios. Pero ¿cómo así se haría este proyecto, estos proyectos de ley, ¿no? ¿Cómo lo encajaríamos en una propuesta legal? En cuanto a salud, es prioridad. Vemos ahora que hemos pasado un COVID-19 y no teníamos hospitales, camas. Actualmente estamos viviendo que no hay medicamentos. O sea, tenemos que trabajar, impulsar leyes de equipamiento. ¿Pero qué ley, por ejemplo? ¿Cómo sería la ley? O sea, la base legal. Por ejemplo, la base legal, o sea, no lo tengo, pero un proyecto de ley impulsar de infraestructura, equipamiento, pero ojo, tenemos que trabajar con presupuesto. ¿Por qué? Por lo que no tenemos medicamentos, no hay infraestructura, o no tenemos hospitales que están varados, ¿por qué? Es por presupuesto. La base fundamental que tenemos que trabajar en estos proyectos es presupuesto. Y de ahí partimos el tema de lo que es estos proyectos de ley que sean viables. Claro. Pero la base presupuestal la da en una parte del Ejecutivo, ¿no? Porque también de eso depende que podamos tener la capacidad económica para la infraestructura, equipamiento de colegios y hospitales. Por eso me llamaba la atención de tener una propuesta legislativa desde el Congreso para declarar de prioridad. En todo caso, sí se podría debatir ante una comisión, llegar a que sea prioridad, ¿no? Claro, y entendamos también que nosotros como diputados somos iniciadores de proyectos de ley, y quienes finalmente aprueban son los senadores. Eso es lo que ahora, anteriormente eran los congresistas, iniciaban en comisión, en bancada, aprobaban y se aprobaba la ley. Pero en este caso nosotros somos iniciadores de estos proyectos que mencionamos. Correcto. Y que sean viables de acuerdo al presupuesto y finalmente quien lo apruebe es los senadores. Bien, señor Lili, gracias. A la candidata se la quiere tomar la palabra, pero tranquilos porque hay un bloque cara a cara, entonces van a poder ahí, de repente anoten por eso las intervenciones, ¿no es cierto?, de los otros participantes, y en ese bloque, algo que les ha parecido de pronto, que no están de acuerdo o quieren una aclaración, lo van a poder hacer. ¿Listo? Bueno, ustedes sacan sus conclusiones, cada uno está debatiendo, ya 16 días se tiene que poner más caliente, ¿no es cierto?, el tema de los debates electorales. Bien, vamos a ir con otra pregunta, que las he juntado dos prácticamente en una, y ahora el turno va a ser de la siguiente manera. Iniciará Estela Peña, luego va a seguir en el mismo orden Nilo Cruz, luego Lili Juárez y cerrará Alfonso Barrios, ¿correcto? En ese orden vamos a ir, y la pregunta va a ser: ¿qué comisiones le interesaría integrar y por qué en la Cámara de Diputados? ¿Y qué piensa del sueldo de los congresistas y también las incontables joyerías que tienen
en la actualidad. Entonces, iniciamos en este caso con Estela Peña Gutiérrez, 2 minutos. Bien, a mí me gustaría tener la Comisión de Salud. ¿Por qué? Porque mi compromiso de tomar el cargo el primer día es fiscalizar por qué no se ha construido los hospitales de Goyeneche y el Hospital General. Nosotros tenemos un proyecto de ley que es el incremento del PBI para el sistema de salud. Sin dinero no podemos actuar. No hay medicinas, no hay médicos, no hay hospitales, y vamos a hacer que con este incremento las postas trabajen 24 horas durante 7 días. ¿Y de dónde va a salir este dinero? El incremento, ahorita se gasta el 3,6%, que es el más bajo de Latinoamérica en salud. Debemos de elevarlo hasta el 6%, y se está gastando el 12,7% en todo lo que es corrupción. Son casi 25 millones que se gasta en corrupción. Nosotros no podemos permitir que los congresistas sigan haciendo este pacto mafioso que solo perjudica a la población y se estén incrementando y se estén dando beneficios. Ellos ahorita pueden hacer campaña con el dinero de la población en su semana de representación. Ellos no tienen por qué pedir licencia ni nada por el estilo, siguen cobrando su sueldo, y yo pienso que eso se debería de ajustar y no se puede permitir que sigan trabajando en beneficio propio y que no siga este pacto que tanto daño le está haciendo al Perú. Muy bien, candidata, muy amable, gracias. Vamos ahora ya con Nilo Cruz. Sí, Nilo, vamos igual con la misma pregunta que le hemos hecho a la candidata sobre este tema, pues, de los sueldos, las joyerías en el Congreso, y también qué comisión le gustaría integrar y por qué. 2 minutos. No puede ser posible que en el 2021 el presupuesto del Congreso haya sido 580 millones, y al 2021 haya crecido a 1.400 millones, y el 2026 a 1.750 millones de soles. O sea, yo creo que no solo hay que bajarle los sueldos a los congresistas, sino bajar el presupuesto del Congreso. No puede ser posible que un congresista tenga 42 trabajadores a su cargo. ¿Para hacer qué? Para hacer campañas, para tener portátiles. No puede ser. A mí me gustaría entrar a la Comisión de Educación y Cultura por mi especialidad. Yo soy gestor cultural titulado de la Escuela Nacional de Administración Pública de la ENAP Servir como gestor cultural público. He trabajado en la Sugerencia de Educación y Cultura en la Municipalidad Provincial de Arequipa, y ahí he aprendido que la educación es la inversión más segura que tenemos para el futuro del país. Si no invertimos en educación, si no mejoramos las cosas en educación, vamos a ir al despeñadero. Una de las cosas fundamentales para nosotros es mejorar la comprensión lectora, que hoy los niños de segundo año solo entienden, o sea, de cada 100 niños, entienden el 35% lo que leen. Y para cuarto grado de primaria, solo el 32% de los niños entienden lo que leen. Eso es un porcentaje muy bajo. Nuestra propuesta es elevar 15 puntos porcentuales a cada uno de estos rubros, para que lleguen al 45% y al 50%. El otro tema que para nosotros es importante es el de la carrera pública magisterial. Tenemos que fortalecer la carrera pública magisterial, porque los profesores son la base de la educación. Tenemos que darles mejores sueldos, pero contrapuesto a una mejor capacitación. Hoy tenemos profesores que estudian maestrías, que estudian doctorados, y eso en la carrera pública magisterial les permite ganar mejores sueldos. Muy bien, a ver, vamos a ir ahora con la candidata Lili Juárez también. La misma pregunta, ¿no? ¿Qué comisión le gustaría integrar y por qué? ¿Y qué opinión tiene sobre esto de los sueldos de los congresistas y todas las joyerías que tiene el actual Congreso? Le escuchamos 2 minutos. La crítica principal de la población es la desigualdad. El sueldo mínimo es 1.130. Los congresistas ganan 15.000. Los ministros ganan más de 30.000. Y actualmente la población no acepta cómo es posible que haya una reelección los congresistas y están haciendo campaña. Con el tema de decir que van a hacer semana de representación y están haciendo campaña. No debe haber reelección. En cuanto a la comisión, a mí me gustaría la Comisión de Educación, porque, como decía, la educación es el pilar fundamental de nuestra sociedad. He caminado, he viajado a las provincias, colegios sin infraestructura, sin carpetas,
falta de prevención con temas de psicología. Los niños, los docentes tienen que ser más capacitados. Las carreteras, tenemos acá en la provincia de Cotahuasi, por esto de las lluvias, han sido destrozadas y no pueden ir al colegio. Me gustaría, porque yo he estado como coordinadora regional de la Universidad César Vallejo en educación en Arequipa, y he caminado, he visitado colegios nacionales, y yo me identifico porque yo he estudiado y paralelamente he trabajado y he salido adelante. Hoy por hoy veo que la educación es valores, porque mayormente sus hijos pasan en los colegios, y la mejor calidad es que los profesores estén capacitados para que den buena calidad a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Bien, cerramos este bloque con el señor Alfonso Barrios. Igual lo escuchamos. ¿Qué comisión le gustaría integrar y por qué? Y en todo caso, ¿qué se haría con este tema de los sueldos y las joyerías que tiene el actual Congreso? 2 minutos, lo escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, yo principalmente 3 comisiones: la Comisión Agraria, de Constitución y Fiscalización. La Comisión Agraria, porque sabemos la política agraria, hay que hacer una nueva política agraria en el Perú. Netamente, igualito los presupuestos son demasiado bajos en el sector agrario. Y el sector agrario hay que ver que los grandes países del mundo son los que tienen más presupuesto, porque es el que produce la alimentación y todo lo que es el que da más trabajo a nivel nacional. 1/3 de la población es la que da el sector agrario. Y el sector agrario, lamentablemente, solamente existe la política del latifundio, pero no para el minifundio. Hay un banco agrario que es un banco comercial más. Entonces hay que ser un banco de primer nivel y con fomento, que fomente la agricultura y con intereses pues, verdaderamente que permitan dar ese crédito blando para que el sector agrario verdaderamente impulse a los agricultores el minifundio. Y te ponen la cuestión de constitución. Hay que ver que esta constitución, nosotros en nuestro proyecto federal pasa por un previo cambio de constitución. Esta constitución es nefasta. Si lo han revisado muchos amigos, es nefasta esta constitución. El Estado no garantiza la educación, no garantiza la salud, la descentralización está de nombre. Prácticamente es una constitución que verdaderamente no nos representa en nada. O sea, ¿qué nos representa? ¿Qué nos defiende en este momento cuando hay crisis? No regula el Estado nada. Es una constitución que hecha por la señora Diner Silva Baluarte, es terrible que esté su nombre ahí. Esa constitución para mí es nefasta, no vale esa constitución. Y la fiscalización, tenemos que fiscalizar, es el sector más fuerte que en este momento que no se fiscaliza a nivel nacional, tanta corrupción, ya ha venido la delincuencia, como dicen acá los colegas, los amigos que están participando. Pero ahorita les voy a hacer unas preguntas también, pero esa fiscalización realmente no se da, tantos sectores de corrupción, tanto que avalan los sueldos que abusan, los congresistas mismos, los funcionarios, se avala la corrupción, ¿qué hacen esos presidelincuentes ahí? O sea, es tanto gasto que se hace en esa situación que debe ser ese gasto, quitar varias instituciones de ahí y netamente atacar lo que es la inseguridad ciudadana. Correcto. A ver, dentro de este mismo bloque, con el mismo número de alternancia que les ha tocado, la población exige transparencia, exigimos transparencia a todos, ¿no es cierto? Y parte de la transparencia, a pesar que la ley lo indica, porque OMPE pide la rendición de gastos a cada candidato, ¿no es cierto? Y de cada campaña, hay una pregunta que hay que hacerles a nuestros candidatos el día de hoy. ¿Cuál es la proyección de gasto que tienen para esta campaña hasta el 12 de abril? En pocas palabras, ¿cuánto han gastado o cuánto calculan que terminará costando su campaña política? Iniciamos con la señora Estela Peña. Le escuchamos 1 minuto. Bien, yo ya hice mi declaración, ¿no? En esta primera etapa, bueno, yo declaré a fecha 17 pero la declaración es hasta el 20, pero yo soy bien de hacer las cosas antes y hacerlas bien. Yo en esta primera etapa he venido gastando 10.000 soles, tengo una proyección más o menos de gastar hasta 30.000 soles. ¿De dónde he sacado el dinero? He presentado lo que he sacado de mis cuentas de ahorros, y estos ahorros los he tenido incluso antes de ser regidora. A ver, la misma pregunta al señor Alfonso Barrios Sánchez, ¿no? Sobre los gastos e inversión en su campaña. Bueno, nosotros con este proyecto, es un proyecto muy importante, pues siempre lo mejor, que me disculpen los demás acá candidatos, porque buscamos la verdadera descentralización con el federalismo. Bueno, voy a gastar alrededor de 5.000 soles. He hecho un acto solidario, mayormente boca a boca, caminando. Sé que no hay todos los recursos. Tengo un dinero que siempre yo trabajo en el sector agrario, una microempresa, y del cual me permite tener unos ingresos. Y todo transparentemente he declarado también. He hecho
la candidata, la ingeniera, entonces el cual todo transparentemente estamos haciendo, y no hay ningún problema de ningún lavado, ni una acción negativa. En esa parte sí se está haciendo un acto solidario de, como digo, esta campaña. Correcto. Señor Nilo Cruz Cuentas, ¿cuál es el gasto que está haciendo la inversión en su campaña? Lo escuchamos. Primero creo que hay que corregir, Estela. La declaración tiene fecha límite, o sea, se ha presentado hasta el 20, han ampliado el 27, Sí, la primera. pero la fecha límite era el 13. No, de 13, ahí la 13 alargaron más. al 20. No, sí sé, Y ahora lo han pasado Pero la- bueno, les pido a los la candidatos, declaración- centrémonos en la pregunta. Si la hay un declaración tema es interno, hasta después gastado ustedes hasta el tienen 13. tiempo de conversar y aclarar En las mi declaración, fechas. que yo también la he Ajá. presentado, estoy calculando, bueno, he presentado una declaración por 4.600 soles en esta primera etapa, y mi proyección es gastar alrededor de 12.000 soles máximo. 12.000 soles en toda la campaña. Perfecto. Lili Juárez, la misma pregunta, la escuchamos. Muchísimas gracias. Tenemos 2 etapas para la rendición. Yo estoy proyectada a gastar 50.000 soles hasta la culminación de mi campaña. Yo soy contadora, soy perito, mi hija es médico, tengo bastante familia, bastantes colegas, amigos que me apoyan. Creo que es parte de la política saludable y sana. Porque yo, Lili Juárez, no tengo ninguna denuncia. He sido funcionaria, he ocupado cargos, soy transparente, con valores y de padres agricultores de La Joya. Muchísimas gracias. Claro, hay que recordar a los candidatos que cuando hablamos de un costo de campaña no solamente hablamos del tema del efectivo, ¿no? En dinero. Todos los apoyos que se tienen que dar son cuantificables, ¿no es cierto? Y cada uno de ustedes lo saben. Si es que apoyan con volantes, con afiches, todo es cuantificable y se hace una suma global. Por eso nosotros hemos hecho la pregunta, ya los oyentes sacarán su línea, quienes son realmente transparentes y quienes no. Yo les suelto una pregunta para todos. Si alguien quiere responder, levanta la mano, ¿no? Se ha hablado del tema de los sueldos del Congreso, pero realmente el problema está en el sueldo que van a ganar los diputados o los senadores, o la capacidad legislativa que hasta ahora, al menos con ese 87% en contra, el Perú reclama que no está de acuerdo con el actual Congreso. Nilo, lo escuchamos, adelante. Bueno, el sueldo que debemos ganar los diputados no solo es por la labor legislativa, sobre todo es por el control político, por la fiscalización y por todas las atribuciones que tiene el diputado. Lo que más me preocupa, aparte de los sueldos, es el presupuesto que maneja todo el Congreso. Yo creo que hay que revisarlo y hay que reducir por lo menos a la mitad. Como yo le he explicado antes, ha crecido y se calcula que para el próximo año, cuando ya esté en ejecución y en funcionamiento el Senado, ese presupuesto va a crecer a 2.100 millones de soles. Eso es algo que no debemos pasar. Bien. Les recuerdo, si alguien más quiere participar, la pregunta es si el problema es la poca capacidad legislativa que tienen los congresistas o el sueldo, ¿no? Vamos con el señor Alfonso. Así es, bueno, el colega lo ha mencionado anteriormente, pero me gustaría que también nos diga la cifra, cuánto realmente debe ganar un sueldo un congresista. Por eso hay la reforma laboral. La reforma laboral, todos son servidores públicos. Todos trabajan para el público. Entonces ahí tiene que ser una reforma laboral, una reorganización total en esa institución y muchas otras instituciones que permita tener esos sueldos adecuados, porque trabajen ese trabajo también que uno va a trabajar por la sociedad, va a trabajar por el Perú. Entonces, en esa parte, bueno, yo considero 10.000 soles debe ganar un diputado. Hay que hacerlo directamente, debe ganar soles. 10.000 soles, porque no soy populista tampoco, ¿no? De decir menos y más allá, todo lo demás, si viene a un lugar y debe cambiar, hay otra iniciativa que tenía que hacerla, pero bueno, si viene a todo lugar debe ser los beáticos netamente. Netamente debe ser beáticos nada más, y ese sueldo debe ser lo que debe recibir un diputado, y un senador puede recibir 12.000 soles, pero no más, o sea, no puede ser más que el presidente de la República, que dice la Constitución. Correcto. Así. Muy bien. A ver, Lili, y después cerramos con Estela. Sí, el tema de los congresistas no solamente es el sueldo, son los bonos, los viáticos, ¿Cuánto es? hospedaje, semana de representación. Entonces, es mucho más de lo que ganan. ¿Cuánto de personal manejan? Entonces, eso, y por otro lado, es como decía, yo he presentado 100 proyectos de ley, me han aprobado 10. Y yo digo la pregunta, ¿cuánto han fiscalizado? Porque el congresista es representante, fiscalizador, iniciador en este caso de leyes, la producción. ¿Cuánto ha producido un congresista
en hacer denuncias, fiscalizando a las instituciones públicas y privadas. Bien, cerramos, Estela, te escuchamos. Bien, como lo dije, ¿no? Este Congreso que no nos representa, que no tiene ni el 3% de representación, ha hecho pues estas leyes en favor, a su beneficio, de sacar bonos, de aumentarse sueldos, ha trabajado para su beneficio. Yo pienso que debería ganar el 50% de su sueldo y que no debería haber estos bonos. Y debe haber una fiscalización también a estas autoridades y inhabilitarlos si están metidos en problemas de corrupción o de darse ministerios y todo esto que se está viendo, que realmente debería de haber también una sanción, ¿no? Inhabilitarlos a las autoridades que no cumplan con lo que tienen que hacer. Correcto. Muy bien, entonces ahora pasamos al siguiente bloque, ¿no? Que es el bloque cara a cara. Pregunta a pregunta cada candidato. Este primer bloque de cara a cara iniciará haciendo su pregunta. En este caso, Alfonso Barrios Sánchez hará la pregunta a Estela Peña Gutiérrez. Ya, entonces, señor Alfonso, usted tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Y Estela Peña es también el mismo tiempo para poder responder. Señor Alfonso, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta a Estela Peña? ¿Sobre cualquier tema? Sobre cualquier tema, es libre. Ya. 1 minuto, ¿no? 1 minuto, así es. Bueno, preguntar acá a la ingeniera también, Estela, lo que nos ha mencionado sobre de esto de la policía, de la seguridad ciudadana. Y no... ¿cómo ve ella que podría controlarse la delincuencia? ¿Qué tendría que hacer la Policía Nacional? ¿Esa institución funciona realmente en este momento como está estructurado? ¿Está bien? ¿O qué cambios se debe realizar para que realmente sea una policía a nivel nacional que realmente haya una credibilidad de la población? Policía Nacional. Muy bien, señor Estela, le escuchamos. Sí, gracias por la pregunta, de verdad. Este proceso, este proyecto que yo voy a presentar, se trata de eso, de transparentar las funciones del policía. Hay mucha corrupción y eso tiene que parar. La gente ya no va a hacer las denuncias porque ya no confía en la policía. Y muchas veces las mujeres que son violentadas y van a hacer su denuncia, no les toman la denuncia. Y entonces estamos en una sociedad donde solo estamos prevaleciendo a la delincuencia o al abuso contra la mujer. Al transparentar las funciones del policía, obviamente, cuando apague su cámara va a recibir una sanción y no va a poder estar coimeando y va a tener que hacer su trabajo. Eso va a mejorar y con eso vamos a romper toda la corrupción que hay en la policía. Y ese proyecto lo voy a presentar en el primer mes que esté dentro de porque ya lo tengo armado el proyecto. Gracias. Muy bien, ahí estaba entonces. Ahora Estela Peña hará la pregunta a Nilo Cruz. ¿Ya? Tiene 1 minuto para hacer la pregunta a Nilo. La escuchamos a ver a la señora Estela Peña en el réplica. Nilo, yo te quiero hacer una pregunta. Te he escuchado hablar bastante de educación. Yo estoy caminando todos los días en las calles, estoy con toda la gente y me llamó la atención mucho cuando fui a hablar con unas presidentas de los comedores y me dijeron que los profesores que enseñan no estaban capacitados y que eran personas que ya lo que enseñaban ya no estaba, ya era algo que en la currícula ya no estaba, ¿no? Uh-huh. Y que ella sentía que los niños no avanzaban, ¿no? ¿Qué presentarías, qué proyecto harías por esto? Bueno, eso tiene que Vamos ver, a la respuesta. Tiene que ver con la capacitación de los docentes y con la meritocracia. Desafortunadamente, durante muchos años, los profesores ingresaban a la carrera, a la docencia, sin muchos méritos, sin mucha preparación. Cuando vino la carrera pública magisterial, se les ha obligado a capacitarse. Entonces, cuando uno postula a la carrera pública magisterial, va empezando a pasar por niveles de acuerdo a su capacitación. Entonces, si un profesor hace una maestría, sube de categoría. Si hace un doctorado, sube de categoría. Entonces, estamos con esa ley de la carrera pública magisterial, se está obligando a que los profesores estudien. Muchos de ellos no han podido lograr entrar a la carrera pública magisterial. Inclusive, en la evaluación han salido desaprobados. Entonces, de esa manera, naturalmente vamos dejando de lado a los que no se capacitan y vamos recuperando a los que sí tienen interés de capacitarse, sobre todo los profesores jóvenes. Entonces, yo creo que profundizar la carrera pública magisterial sería... Correcto.
Muy bien, ahora lo escuchamos justamente al candidato Nilo Cruz. Rápidamente va a formular una pregunta para la candidata Lili Juárez. Tiene un minuto para formular su pregunta. Lo escuchamos. Le iba a preguntar sobre Acuña, pero vamos a centrarnos en lo serio. Ustedes, dentro del gobierno, tienen 7 ministerios prácticamente, ¿eh? Y durante todos estos años han sido el cogobierno de lo que nosotros llamamos el pacto mafioso. ¿Cómo tú te puedes defender ante esta acusación? Porque el Perú ya ha sancionado al Congreso con 2% de aprobación y sin embargo ustedes quieren seguir alimentando ese espacio de negociación con los gobiernos. Gracias. Candidata, le escuchamos. Primero hay que tener pruebas contundentes para acusar, porque dicen 8, pero no hay unas pruebas. ¿Por qué te digo? Porque yo he trabajado en el E-Salud. Solo por estar afiliada y he ocupado muchos cargos, no solamente en el E-Salud, en varios municipalidades, solo por estar afiliada no tienen derecho a trabajar. Digo porque teníamos el ministro César Vázquez y está afiliado a Alianza por el Progreso, son cuadros y tienes que cumplir perfiles. Entonces, Clara, yo respondo por mí, por mi persona, no respondo por terceros. Gracias. Muy bien. Bueno, nos hubieras contado que responda también igual, porque ser parte del todo, ¿no? Los 4 son parte de una agrupación política. Ya habrá tiempo para las repreguntas. A ver, Lili Juárez ahora tiene la gran oportunidad de hacer la pregunta al señor Alfonso Barrios, ¿no? Vamos con esa pregunta, señora Lili, le escuchamos. Gracias. Para un proyecto de ley, porque escuché de agricultura, que conocen, ¿qué proyecto de ley se podría dar para los agricultores, sabiendo que hoy por hoy los agricultores ya no es rentable hacer agricultura? Por ejemplo, yo soy de La Joya, se han dedicado ya a la cochinilla, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer un proyecto de ley para los agricultores? Justamente, como he dicho, tiene que haber una ley a nivel nacional que permita el mayor presupuesto. Toda acción que quiere hacer un presupuesto, una ley, tiene que darse con mayor presupuesto. Una nueva política agraria, donde verdaderamente predomine netamente una, digamos, no tanto reforma agraria, sino un nivel netamente que permita tener ese nivel de tecnología para los agricultores, justamente del Ministerio de Agricultura, que permita hacer una reorganización del Ministerio de Agricultura y sea un Ministerio de Agricultura de fomento, que verdaderamente trabaje direccionadamente en ese agricultor minifundista mayormente que tiene problema. Entonces, del cual hace que ese presupuesto no haya, ni siquiera un banco de fomento. Entonces tiene que haber una ley que permita una nueva política agraria, netamente orientada a prácticamente a un mayor presupuesto y a la investigación, netamente al planeamiento, a las alternativas agrarias que tiene que ver y al mercado. O sea, tiene que haber plasmado un nuevo ministerio que permita una reorganización, esa ley, para también acompañada de un mayor presupuesto. No hay mayor que se pueda hacer, si no hay mayor presupuesto, no va a permitir hacer grandes cambios. Entonces, eso que se tiene que hacer en el sector agrario que está hoy día postergado, como le he dicho. Muy bien, reiteramos, hasta aquí estamos con este bloque de cara a cara, va a haber otro, pero por ahora queremos agradecer también a nuestros oyentes de Radio Victoria y toda la multiplataforma de nuestras redes sociales, a través del Facebook, TikTok, YouTube también, y por supuesto con los Andes y la Única también en toda la multiplataforma digital que en este momento están interactuando en las redes sociales, escuchando a cada uno de los candidatos. Este bloque que viene es interesante. Justamente habla de temas que ya se han tocado, por ejemplo el tema de agricultura, pero también el tema de minería y energía, ¿no? Y acá hay 2 preguntas importantes, porque ustedes, si son electos, van a representar a nuestra región Arequipa, y hay 2 temas fuertes, ¿no? ¿Qué hacer con el tema de Majes 2 desde el Congreso? Yo sumaría, ¿estarían de acuerdo que retorne al gobierno regional o se quede en el gobierno central? ¿Y cuál sería la postura sobre el tema de Tía María, ¿no? ¿Qué hacer desde el Congreso? Va a iniciar en esta oportunidad Nilo Cruz, luego va a continuar Lili Juárez, luego continuará el señor Alfonso Barrios y terminará la señora Estela Peña. En ese orden, entonces, iniciamos con Nilo Cruz, 2 minutos. El tema de Majes Iguas 2 ha sido entrampado realmente por una pésima gestión regional, por negligencia, yo diría, por dejadez, y estamos en un punto muy crítico de no retorno. Si nosotros tuviéramos que afrontar regionalmente, no podríamos, el gobierno regional no tiene el presupuesto para
para poder cumplir con la habilitación de la primera etapa, que era hacer las reformas, las reparaciones, etcétera, que más o menos suman alrededor de 2.000 millones de soles. Ese presupuesto no lo tiene el gobierno regional. Entonces, lo que ha hecho el gobierno regional es entregarle la titularidad de la gestión al gobierno nacional para que pueda conseguir no solo ese dinero, sino la futura inversión. Desde el Congreso, lo que yo creo es que tenemos que vigilar bien, supervisar así al milímetro todo esto, porque indudablemente parte del entrampamiento de Majes Iguas 2 se ha dado por incapacidad de las gestiones regionales, se ha dado inclusive por negligencia, porque se han dejado vencer plazos y todo eso. Respecto a Tía María, nosotros como Primero la Gente ya hemos sentado posición al respecto. Si bien la empresa ya está haciendo obras y ha entrado a trabajar, nosotros creemos que todo proyecto minero, porque nosotros en Primero la Gente somos promineros, pero promineros con responsabilidad ambiental y responsabilidad social. Para nosotros, Primero la Gente no es solo un eslogan o es el nombre del partido. Nosotros creemos que todos los proyectos tienen que contar con el aval de la gente. Primero es la gente. Si la gente no quiere, no va. Muy bien, vamos entonces ahora con la candidata Lili Juárez, igual, ¿no? Tema de Majes Iguas 2 y Tía María. Le escuchamos 2 minutos. Majes Iguas 2 es un desarrollo, una actividad importante para Arequipa, porque nos daría miles de trabajo y un proyecto tan importante que está paralizado años y años. Nosotros, o parte de los congresistas, no ha habido la responsabilidad de reunirse con el Ministerio de Agricultura, con el gobierno regional y con el gobierno central para viabilizar este proyecto tan importante. Y nosotros, de llegar, tenemos que fiscalizar, revisar el marco legal, los contratos de adendas. Nunca se ha responsabilizado una denuncia, porque aquí hay una responsabilidad. En cuanto a Tía María, primero es la agricultura, el agua, el medio ambiente. Tenemos que ser responsables y sobre todo, ¿qué dice el pueblo? Nosotros tenemos que ser respetuosos lo que diga el pueblo, porque tiene que ser una minería responsable. Años de años, presidentes y congresistas han pasado con el mismo tema de Tía María. Y muchos han dicho, Tía María no va, Tía María no va, y hasta la fecha no hay ninguna solución. Muchísimas gracias. Bien, ahora continuando también con este bloque, vamos a ir en esta oportunidad con el señor Alfonso Barrios, caso Tía María y el tema también de Majes Iguas 2, lo escuchamos 2 minutos. Bueno, desde Perú Federal, Partido Democrático Federal, buscamos la verdadera descentralización, la verdadera autonomía que debemos tener cada región del Perú. Ese centralismo nos hace mucho daño y tenemos que estar todo el tiempo suplicando netamente presupuestos para hacer grandes obras que está postergado justamente Majes Iguas 2. Se postergó porque costaba de 550 millones de dólares cuando hicieron la concesión, prácticamente por la incapacidad que tengo, que ha dicho el compañero, de verdaderamente de esa incapacidad de los gobiernos regionales, que nunca tuvieron la capacidad de realmente de hacer ese proyecto, que ya estaba concesionado, que también no estábamos de acuerdo con esa concesión, era otro proyecto, era otra cosa, pero netamente estaba con esa política de hacerlo, y su incapacidad y su corrupción han hecho que prácticamente este proyecto, y peor con el último gobierno regional, que la señora Arminta todavía es candidata, pero traicionó ese proyecto dándolo a Lima. Ese proyecto debemos resolverlo los arequipeños, porque tenemos ese dinero que aporta Arequipa al fisco y realmente no nos retornan. Y eso has hecho, y la corrupción y esta incapacidad que han los gobiernos regionales, que no se haga este proyecto esperado más de 50 años de que se ha hecho la primera etapa, del cual yo participo de la primera etapa en Majes Federal, y del cual realmente es un proyecto de desarrollo, que mucho desarrolla, con 5 hectáreas, desarrolla tremendamente allá la tecnología y está desarrollando el agricultor, y es un agricultor que tiene sus recursos, y al lado tenemos el latifundio, pero esa forma está bien porque permite, pero no más del 80% debe ser dada a esa tierra. La minería de Tía María pues no va con el proyecto federal, ¿no? Muy bien. Vamos a cerrar esta participación con Estela Peña Gutiérrez. Le escuchamos también sobre el tema de Tía María y Majes Iguas 2, 2 minutos. Bien, empecemos con Tía María.
Tía María Muchas se muertes. traba los proyectos también porque no hay fiscalización de las autoridades. Hay procesos como la lixiviación, que son procesos que hacen que la minera no contamine, pero hay que fiscalizar. Si se pudiera dar y si tuviera la licencia social, porque también si la gente no quiere, pero yo creo que es más que todo porque no confían en la empresa. Hay procesos que realmente se pueden utilizar, y lo digo como ingeniera, se podría dar, pero que tenga la licencia social. En cuanto a lo de Majes, sí realmente da pena que este proyecto tan grande que es para Arequipa se haya trabado en que lo hayan mandado a Lima y que se olviden. Es como decir, acá yo me lavo las manos. Sí me gustaría que regrese, pero que tengamos la inversión primero y que se destrabe. Mi compromiso es destrabar ese proyecto. Qué hermoso sería que se dé, Tía María, que se dé el puerto de Corío, que va a generar más de 300.000 puestos de trabajo, y la economía para Arequipa y para todas las provincias de Arequipa crecerían mucho, y los puestos de trabajo para los jóvenes ya no tendrían que estar sufriendo, porque más bien van a salir a buscar gente porque va a faltar, y van a tener que traer hasta gente del norte, como lo hicieron cuando hubo la ampliación de Cerro Verde. Correcto, muy bien. Vamos a ir con una pregunta abierta. Igual quien quiera responder tendrá ahí rápidamente un minuto. Hemos escuchado, todavía no hemos hecho la pregunta, recién la voy a hacer. Igual cuando la haga ustedes pueden indicar si la quieren responder, ¿no? A ver, los he escuchado a los cuatro, ¿no? De hecho que es tema interesante, Tía María, el tema de Majes Iguas 2, Corío, que también se ha mencionado, que es importantísimo para el desarrollo económico de nuestra región. Parte de la labor de un candidato es conocer el plan de gobierno de su candidato presidencial, ¿no? Entonces mi pregunta es, con cargo a que nuestros oyentes, que son muy acuciosos, y también la gente que nos está viendo a través de las redes sociales lo pueda corroborar, en los planes de gobierno que han presentado sus partidos políticos, ¿contemplan o mencionan el tema de Majes Iguas 2, el tema de Corío y el tema de Tía María? ¿Quién quisiera responder, que haya leído su plan de gobierno, nos puede indicar? Nilo, ¿lo escuchamos? El plan de gobierno de Primero la Gente tiene 258 páginas. Es uno de los planes de gobierno más completos y mejor trabajados, encabezado por Raúl Molina, que es un técnico de primer nivel que ha encabezado un grupo. Nosotros proponemos, en el tema en general de la minería, que se tiene que revisar toda la legislación respecto a la distribución del canon, incluyendo obviamente Tía María y todos los proyectos, porque es una distribución desigual, abusiva y sin criterio técnico. La distribución del canon ya tiene como 25 años. Pero el tema, la pregunta no es a la distribución o redistribución del canon, es si contemplan estos tres proyectos importantes de Arequipa y la posición que tienen como partido político. No es redistribuir. El tema de Tía María todavía no podríamos hablar incluso de una distribución directa. Claro, en términos de propuesta para la minería, nosotros tenemos una propuesta, ¿no? Y se puede resumir en un eslogan. Nosotros somos promineros, pero promineros responsables. Y en ese caso, como ya había dicho en mi intervención anterior, Tía María va si la gente quiere. Yo creo que la única posibilidad que puede ir Tía María sin ningún problema es que los activos de esa empresa, porque ya es un tema contra la empresa, sean vendidos a empresas responsables de Nueva Zelanda. Entonces, directamente Canadá, etcétera. en el plan no están contemplados. Indirectamente, en tema de propuesta política, sí, es lo que más o menos entendemos. ¿Alguien más quiere participar? Sí, Adelante, igual, señor Alfonso, lo escuchamos. bueno, también este plan de gobierno que tenemos es amplio, pero dentro de un proyecto orientado al proyecto federal, a las autonomías de cada región. Y ahí está la minería, ¿no? Justamente de Tía María y otras minerías, otras que se va a explotar, pero desde un proyecto federal. Nosotros queremos que esos recursos, esa renta se quede acá, no el 50%, sino el 90%. Y también en lo que es la agricultura, claro, debe ser a nivel de la costa, hay más de 1 millón de hectáreas todavía por hacerse. Vuelvo a reformular la pregunta. Sí está contemplado los tres proyectos? Claro, sí, o sea, está en el plan. Agro y macro, ¿no? Con cargo a que la gente lo va a revisar. Así es, ¿no? está considerado como macro, ¿no? Como Claro, macro, porque acá por el agro, por la minería. Lo que busca el y elector otros sectores. es que sean ustedes transparentes, ¿no es cierto? Y claro. puede haber falencias en cualquier plan de gobierno y se puede no tocar. ¿Alguien más desea intervenir?
Sí. Sí, En señora Lili. en cuanto al plan es general, no es específico, porque sabemos que a nivel nacional cada región tiene distintas prioridades o distintas prioridades, en cuanto a agricultura, minería, salud y educación, ¿no? Específicamente no está, sino es forma general, entendiendo que el plan de gobierno de Alianza Progreso ha quedado en segundo lugar. Ujú. Ha quedado en segundo lugar el Como plan de plan de gobierno. gobierno. Ajá. ¿Según qué fuente lo ha calificado? No, en las instituciones que han quedado, nos han indicado que ha quedado como en segundo lugar, como bien estructurado. Pero ¿qué instituciones han Estructurado. calificado los planes de No lo gobierno? tengo en la mano, pero estructurado. Claro, porque si no ni lo va a reclamar, porque él dice que tiene más páginas, ¿no? Bueno, ha quedado en segundo lugar después de primero a la gente, ¿no? No, hay una Más allá de encuesta, ello, después van a ir a las réplicas, Sí, tranquilos, van a ir después van a ir a las a réplicas. todos. Eso es ¿Alguien más, público. bueno, faltaría por participar la candidata? Igual. ¿Algo para acotar? Es en general, pero sí tenemos dentro de nuestro plan de destrabar lo que Políticas, es ¿no? MAGES, ¿no? Ujú. Lo de MAGES sí está dentro de... Ujú, correcto, entonces concluyen los candidatos que como tema específico o prioridad no están, pero en un tema global, ¿no es cierto?, hay políticas que cada partido está manteniendo. Perfecto, vamos al segundo bloque cara a cara. Estamos a través de Radio Victoria en este momento y nuestra multiplataforma también con los Andes y la Única y nuestras redes sociales para que ustedes puedan interactuar. En este bloque cara a cara vamos a iniciar de la siguiente manera. El candidato 1 pregunta al candidato 2. En este caso, candidato 1, el candidato 1, candidato 2, no, me parece que es al revés. El candidato 2 va a preguntar al candidato 1, así es. El candidato número 2, en este caso Estela Peña, preguntará al candidato Alfonso Barrios. Sí, tiene un minuto para hacer la pregunta, Estela Peña a Alfonso Barrios. Bien, señor Alfonso Barrios, ¿no? Usted habla bastante de la minería y realmente es cierto lo que está pasando en la minería, en la agricultura, perdón, pero no estamos hablando de las personas que trabajan, los que todos los días van y son los que están agachados todo el día y trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Qué propone usted por esas personas que no tienen seguro y que cuando llegan a la mayoría de la edad realmente sufren de muchas dolencias porque están expuestos en el sol durante todo el día, pasan frío y pasan... Correcto, vamos a su respuesta. Sí, el sector agrario es el que da, como le digo, más puestos de trabajo. En este momento, bueno, imágenes han veo con la agricultura tecnificada. El agricultor de 5 hectáreas nada más paga mucho más que el latifundio. Esas leyes de promoción agraria que han hecho, eso tiene que eliminarse. Esas leyes de la Service también deben eliminarse. Debe haber un contrato directo. Y también debe haber seguros. Más allá de todo, tendría que hacerse unas normas que permitan, de repente, a ese trabajador que trabaja, que no trabaja en una empresa de repente constituida, solamente en sector agrario, permita tener una política de seguro, ¿no? Que es lo que el seguro agrario que le llaman, ¿no? Ampliar el seguro agrario a todos los trabajadores. O sea, no netamente al agricultor que tiene una tierra, sino a todos los trabajadores que no tienen un seguro. Entonces, esa parte permitiría tener esa seguridad, ¿no? Tanto a los que también tienen una empresa de latifundios o la empresa constituida y también a los que no están en empresa constituida, que son minifundios de 5 hectáreas o menos áreas. Entonces, tendría que el Estado participar también con un seguro para ellos, un seguro universal que existe o un seguro agrario ampliado. Correcto, muy bien. Ahora vamos con la pregunta de Nilo Cruz a la señora Estela Peña. Lo escuchamos. Nilo Cruz con el número 12 primero a la gente le pregunta, Estela, hablaste mucho del sistema de salud, te preocupa mucho el tema de salud. ¿Qué opinas tú de la integración de todos los sistemas de salud? ¿Incluirías a los sistemas de la policía, del ejército en un solo sistema integrado de salud? No, definitivamente no, pues, o sea, tiene que tener su independencia. Si así es un caos, imagínate integrarlos, ya, no, yo pienso que lo que se debe de hacer es que haya mayor inversión. Por eso es que voy a presentar el proyecto de ley que se incremente el gasto público hasta llegar al 6% para que tengan mejores recursos y tengamos en cuenta que el seguro social es un seguro particular que todos pagan el 9%, ¿no? La empresa te da ese derecho y la empresa tiene que pagar. Entonces yo no entiendo por qué en el seguro social no hay medicamentos. Estos señores han trabajado toda su vida, han apoyado bastante al crecimiento del Perú y ahora se pasan días por una pastilla.
Bien, correcto. Ahora vamos con la pregunta de la candidata Lili Juárez al señor Nilo Cruz. Lili Juárez, le escuchamos. Gracias. Le he escuchado bastante hablar de la ley de procrimen. ¿Qué ley usted presentaría para beneficio de esta ley que ha salido podemos decir, de procrimen, que se ejecute y que sea viable, ¿no? De inmediato, el primer día, primero la gente, con Nilo Cruz, con el número 2, presentaríamos el proyecto de fortalecimiento de las unidades de flagrancia. ¿Por qué? Porque estas unidades de flagrancia permiten construir caso de inmediato. Porque cuando la policía trae al delincuente que es atrapado en flagrancia, está la fiscalía que arma caso, empieza a investigar, porque le corresponde ese papel, coordina con el Poder Judicial, coordina con la policía y coordina con la Defensoría del Pueblo para armar caso y presentar de inmediato, de tal manera que no se demora un mes, 2 meses, etcétera. Entonces, de inmediato se resuelve eso. Este proyecto de ley no solo haría obligatoria la conformación de las unidades de flagrancia en todos los penales del Perú, sino también los fortalecería dándoles mayor presupuesto para que trabajen articuladamente estas 4 instancias, ¿no? El Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y la Defensoría del Pueblo. Muy bien, y ahora cerramos este bloque cara a cara con la pregunta del señor Alfonso Barrios a la candidata Lili Juárez. Señor Alfonso, lo escuchamos. Bueno, acá una pregunta, bueno, naturalmente viene de esas líneas que han aprobado muchas leyes de su partido. Lamentablemente lo que tenemos es el problema hoy en día, también han fortalecido esa situación negativa. Pero más allá de todo, usted ha trabajado netamente me dice, en el sistema de salud, el sistema de educación, que es lo que... ¿Usted cree que la currícula educativa en este momento es como está, debe cambiarse en el Perú, debe continuar, y qué cambio sería la currícula en este momento como estamos en la educación? ¿Qué se tiene que hacer para transformar realmente esta educación? Bien, vamos con la respuesta de la candidata. Gracias. Hace muchos años, cuando nosotros estudiamos, hacíamos educación cívica, teníamos cursos básicos que son valores. Hoy por hoy creo que la tecnología, las leyes aprobadas, porque ahora los docentes ya no nos pueden ni decir, bueno, porque ya es maltrato psicológico, había mejor formación para nosotros. Y yo decía, la corrupción es porque no cumplen una ley, porque hay corrupción. En todas las organizaciones el sistema está inquistado. En los gobiernos locales, gobiernos regionales, centrales. Tenemos que fortalecer y evaluar con el Ministerio de Educación para cómo nosotros llevar adelante la educación y la tecnología, porque sabemos que la tecnología ha sido bueno, pero por otro lado, como que abren a nuestros niños, está abierto, ¿no? Ahora la inteligencia artificial, vemos que uno ya consigue muchas cosas. Entonces debemos presentar un proyecto de educación para poder fortalecer y cambiar o modificar de repente la currícula de los... Muy bien, correcto. Hemos terminado entonces este bloque cara a cara. Vamos al bloque prácticamente final y luego vendrá una pregunta final también de mi parte. Vamos a ir a este bloque nacional. Vamos a integrar estas 2 preguntas. Calculen bien su tiempo, candidatos, porque primero hablaremos qué reformas impulsaría para combatir la corrupción dentro del propio Congreso, y lo segundo es cómo enfrentaría la inseguridad ciudadana sin vulnerar el tema de los derechos humanos. Ya lo vuelvo a repetir porque creo que también nuestros oyentes van a captar perfecto esta pregunta. ¿Qué reformas impulsaría para combatir la corrupción desde el propio Congreso y cómo enfrentaría la inseguridad ciudadana sin vulnerar los derechos humanos? En esta oportunidad iniciará la candidata Lili Juárez, luego seguirá Alfonso Barrios, luego estará Estela Peña y cerrará el señor Nilo Cruz en ese orden alternativo. Le escuchamos, candidata Lili Juárez, 2 minutos. Sí, como hace rato hablamos, la corrupción ha avanzado bastante.
porque se pierde millones y millones de poder invertir. De un sol de corrupción pierden oportunidades. Arequipa pierde muchas oportunidades. Un proyecto de ley sería el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y la sanción efectiva contra la corrupción. Todas estas entidades deberían publicar. Ya tenemos la tecnología, los contratos, las adendas, la ejecución presupuestal, pero que sea un acceso fácil, la digitalización, porque sabemos que en todo gobierno se ejecutan o hacen esto de los proveedores para que ellos puedan ejecutar una obra, pero siendo público y digitalizado, se va a poder transparentar mejor el proceso. Y también entendamos que hay burocracia, porque cuando hay una burocracia, de todo este tiempo de burocracia que pasa y no cumplen o cambian los cronogramas o el programa, perdón, de las fechas y plazos, ahí se va un tema de duda, un tema de que habrá algo por debajo. Entonces, esa es mi propuesta en cuanto a la corrupción: digitalización, transparencia, unificar sistemas, tanto el sistema privado y público. ¿Y por qué no sancionar también a las empresas privadas que se involucran con las empresas públicas en corrupción? Muchísimas gracias. Muy bien, correcto. Vamos ahora rápidamente entonces con el señor Alfonso Barrios. La misma pregunta: ¿qué va a hacer para combatir la corrupción dentro del Congreso y el tema de la inseguridad ciudadana? Lo escuchamos, 2 minutos. Esto es, bueno, ya sabemos las consecuencias, pero acá netamente, directamente, que hay que cambiar las normas. En la Constitución, bueno, lamentablemente es una Constitución que avala solamente la pena de muerte por traición a la patria, pero ya existe la pena de muerte, también ahí está contemplado. Entonces, ¿por qué no también existe revisar esa Constitución, el Código Penal, para contemplar la pena de muerte para los de alta corrupción, violación, de los que hacen violaciones, y yo siempre he dicho para la traición a la patria y para la alta delincuencia, que permita verdaderamente este mal corrupto? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No podemos estar, como vemos ahora, tantas normas y leyes que realmente no dan beneficio ni nada. Eso tiene que revisarse, de acuerdo a eso, ¿no? Se puede actuar. El Congreso tiene que actuar, porque si no actúa el Congreso con leyes verdaderamente que corrompan, que controlen, porque la corrupción y la inseguridad ciudadana son los que tienen más del 68%, según Proética, en lo que la población dice el peor de los males. Entonces, otro problema de la corrupción, vemos pues que netamente ya está burocratizado todas las instituciones, tiene que ser una reforma a nivel nacional. Y las sanciones, como he dicho. La inseguridad ciudadana, acá la ingeniera Estela quería hacer una pregunta, pero la inseguridad ciudadana netamente viene pues de lo que estamos ahorita pasando, ¿no? Terriblemente los males ha proliferado bastante por estos presidentes nefastos, ¿no? Como Kuczynski y todos los que han permitido, hasta el señor Acuña, han permitido que ingresen pues acá tanta gente de afuera que ha hecho netamente daño, no ha venido a contribuir. Entonces ahí también se tiene que hacer, fortalecer la ciudadanía con la reestructuración de la Policía Nacional y los altos mandos, porque no va a permitir netamente controlar solamente a la policía. Ahí hay un divorcio entre la policía por su actuar contra la ciudadanía que ha asesinado a tantas personas y a la ciudadanía. Tiene que haber nuevamente una sinergia que permita confiar en su policía, el ciudadano, a través de hacer una ley para la policía de reestructuración y las rondas urbanas que tienen que estar complementadas para que tengan ese poder, esa defensa y poder combatir este mal como lo hicieron anteriormente con el terrorismo. Muy bien, cerramos vamos con la tercera intervención. La señora Estela Peña, le escuchamos sobre este tema tan importante de seguridad ciudadana y también de qué se puede hacer, ¿no?, para controlar el tema de la corrupción dentro del propio Congreso. Le escuchamos. Bien, para poder ver el tema de toda la corrupción y ver la seguridad, tenemos que eliminar pues estas 13 leyes pro crimen que solo han beneficiado a los delincuentes y han debilitado el Ministerio Público. Tenemos que hacer que regrese la investigación al Ministerio Público y esté de la mano con la policía, no que el Ministerio del Interior sea el que tome parte.
En tema de la policía, como he dicho, el proyecto de ley de transparentar las funciones del policía. Y en cuanto a todas las instituciones del Estado, pues ya sabemos a veces qué es lo que pasa. Entonces nosotros tenemos que darle más poder a la Contraloría. No puede estar la Contraloría dentro de las oficinas de las municipalidades. La Contraloría tiene que ser un ente aparte, donde tiene que tener mayor presupuesto y cualquiera puede hacer una denuncia anónima y la Contraloría tiene que ingresar automáticamente con los profesionales que se necesita para poder intervenir, ya sea la obra, ya sea un servicio, y ver el grado de corrupción. Y las personas que han sido pues denunciadas y se ha mostrado esta corrupción, se les tiene que inhabilitar pues de por vida, ya no pueden tener un cargo ni pueden presentarse a un cargo público. Yo pienso que tenemos que ser más tajantes para evitar esto de la corrupción, que se está llevando 25 millones en corrupción. El 12.7% del gasto público se lo lleva la corrupción. Muy bien, vamos ahora sí a cerrar este bloque con la misma pregunta para el candidato Nilo Cruz Puente. Lo escuchamos. Lo primero que yo voy a plantear como Nilo Cruz, con el número 2 por primero a la gente, es reducir el número de personal que trabaja en el Congreso. No es posible que haya congresistas que tienen 30, 40 personas trabajando a su servicio. Imponer la meritocracia incondicional, la meritocracia estricta para todas las personas que trabajen en el Congreso. No es posible que los congresistas lleven a sus amigos, a sus colaboradores más cercanos que no cumplen el perfil, inclusive visitadoras. No es posible eso. Y encima les mochan el sueldo. Lo otro es crear una oficina que haga de filtro legal de todos los congresistas, para que cada congresista no tenga un abogado que simplemente tiene que fijar si las leyes cumplen con el criterio constitucional o no. Entonces eso lo puede hacer una sola oficina y eso nos permitiría reducir tremendamente la cantidad de empleados. En el término de seguridad ciudadana, yo creo que para que los policías no cometan delitos o que no abusen contra la población, como ha sucedido en Culiaca con los 49 muertos, tenemos que fortalecer la formación humanista de los policías, formarlos en derechos humanos, pero sobre todo en empatía, que los policías entiendan que salen para cuidar a las personas, primero la gente, primero son las personas. Y finalmente, no creo que haya alegremente que pasar la idea de que nos salgamos del Pacto de San José. La demagogia es tan visible que todo el mundo dice pena de muerte, cuando es el Pacto de San José el que nos protege de los abusos del Estado, el que puede proteger a las personas que están siendo perseguidas políticamente. Entonces creo que hay que mantenerse en el Pacto de San José. Lo que hay que hacer más bien es fortalecer el sistema penitenciario y hacer que los presos paguen por su comida y por su estadía mediante el programa de cárceles productivas, que estén en la cárcel trabajando para que la comida, la ropa, la cama, todo lo que tengan ahí sea fruto del trabajo de los presos. Muy bien, estamos a través de Radio Victoria y toda nuestra multiplataforma con este contraste electoral, escuchando a nuestros candidatos. Este bloque es libre, pero es muy rápido. 30 segundos para la pregunta, 30 segundos para la respuesta. Y esta vez van a formular de manera abierta. El candidato que desea hacer una pregunta a cualquiera de sus otros tres contendores lo puede hacer, simplemente levanta la mano y lo solicita. Es libre, quien no desee preguntar no pregunta, pero yo les recomiendo que utilicen estos 30 segundos. Iniciamos entonces. ¿Quién desea hacer una pregunta y a cuál de sus tres contendores en el debate? Señor Nilo, ¿a quién desea hacer su pregunta? Yo le quiero hacer una pregunta a Lili. A la señora Lili Juárez. ¿Cuál es su pregunta? Porque yo estuve en el debate el día lunes en Lima y en las afueras del debate el señor Acuña llegó con 2 camiones multimedia fabricados, no hechizos, 2 y 6 camionetas 4x4 completamente brandeadas con su logotipo y con toda su publicidad. La pregunta es, ¿de dónde sale tanta plata como cancha? Muy bien. Gracias. Respuesta, señora Lili. César Acuña Peralta es un hombre humilde que ha salido adelante con su trabajo empresario, con 12 universidades, con 12 campus universitarios a nivel nacional. Es la única universidad que cobra 400 soles la mensualidad
da a cientos y cientos de familias y da oportunidad a jóvenes. Siempre César Acuña ha hecho su campaña propia, no le debe a nadie, y no se hace financiar con ninguno. Muchísimas gracias. Correcto. ¿Alguien más desea hacer? Solamente es una pregunta que no puedo hacer. Sí, no hay ningún problema. Adelante, lo escuchamos, señor Alfonso. ¿Usted cree, bueno, señorita Lili, que realmente las universidades, institutos superiores privados deben pagar un impuesto al Estado? La respuesta. Todas las instituciones, no solo la Universidad de Sarvallejo, los colegios particulares, institutos particulares, universidades particulares, solo pagan renta anual, no pagan impuesto. No solo podemos decir a la universidad, todos los que sabemos y somos contadores, porque yo soy contadora, están liberadas del impuesto el 18%. Y ellos pagan impuesto anual. Y la Universidad de Sarvallejo paga 100.000 millones de impuestos y no le debe. Correcto. No le debe impuesto a la SUNAT. Gracias. Correcto. ¿Alguien más va a hacer una pregunta? Adelante, Sí. la señora Estela, la escuchamos. ¿Para quién es la pregunta? Para la señora Lili. Está premiada Lili Juárez el día de hoy, entonces, ¿cuál es su pregunta? Bien, Lili, tú dices, y es cierto, que las universidades no pagan impuestos porque se sobreentiende que tienen que utilizar ese dinero en educación. Entonces, ¿a ti te parece justo que tu líder, César Acuña, utilice ese dinero para su campaña? Vamos con la respuesta, Ya. señora Lili. Cuando hablamos de impuesto, hablamos de IGB. Una cosa es el IGB, porque todas las universidades, no solo la César Vallejo, renta es el 29-30% anual. No es que utilice todo, por algo tenemos SUNEDU. ¿Para qué se crea SUNEDU? Para fortalecer, para la calidad educativa, tanto nacional y privado. En ese contexto, si ellos utilizan algo de la universidad, son multados. Entonces, se presume, pero no hay pruebas. Muchísimas gracias. Muy bien. En todo caso, a quien le queda para hacer alguna pregunta, si lo quiere tomar, sería la candidata Lili Juárez. ¿Va a tomar la pregunta para alguno de sus contendores? No, gracias. Muy bien, correcto. Entonces, vamos ahora sí, la parte final, ¿no es cierto? Previo a la despedida, donde cada candidato tendrá un minuto, pero voy a hacer una pregunta final a cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el señor Alfonso Barrios, ¿no? Señor Alfonso, el señor Armando Macé es el candidato a la presidencia, ¿no? Así es. A ver, el señor Armando Macé ha estado mucho tiempo en el tema de APDAE, ¿no es cierto? Como usted conocerá. Y un sector de la parte de los músicos, los cantantes, pues no tenían un buen concepto del señor Macé en ese momento. La pregunta sería, ¿cuál cree que es el mérito de su candidato para que la gente pueda creer en él y marque su símbolo el 12 de abril? Así es el doctor Armando Macé, sabemos que es un candidato que muy preparado, con 4 especialidades, 4 carreras, a veces cantautor, del cual ha logrado tener esta institución de AFDAE, como lo ha dicho, de lo que estaba en déficit a superávit, más de 135 millones que lo ha dejado en este momento, con esa prosperidad, con ese éxito. Y él prácticamente es un médico que netamente ha hecho muchísima campaña en el tiempo del COVID, ha hecho muchísima campaña arriesgando su vida, ha estado en el hospital prácticamente, ha sanado a cantidad de gente en los estadios y sigue haciendo su labor social como médico, apoyando a mucha gente que no tiene recursos a través de un medio, ¿no? Allá, y del cual su labor social siempre ha sido solidaria, humana. Entonces, del cual él no lo tiene para él nada más, siempre lo comparte y ha sanado muchísimas vidas. Y realmente la gente no lo sabe, pero es un candidato realmente muy humano, del cual yo creo que debe la gente apostar por el proyecto federal, Perú Federal, Partido Democrático Federal, marcando las banderas de Perú Federal en estas 12 de abril, en estas elecciones. Correcto. A ver, para la candidata Lili Juárez, le escuchaba cuando le hacían las preguntas sobre el tema de los ministerios, sobre el tema de Alianza para el Progreso. Deben tener mucha suerte la gente de APP para haber ocupado esos cargos. Pero dentro de nuestra labor periodística hemos tenido la oportunidad de escuchar a gente llorando en el Salud de Arequipa porque no había ni anestesia siquiera en los hospitales.
pacientes con cáncer llorando. ¿Cómo podríamos pedir que la población marque la A este 12 de abril, creen la propuesta política de ustedes, sabiendo que el penúltimo presidente ejecutivo de salud, el señor Segundo Acho Megó, estuvo al frente, se vinculó a Alianza para el Progreso? Los sindicatos de los trabajadores en su momento de su designación indicaron que no era una persona preparada. ¿Cómo deslindarse de ese tema y decirle que Alianza para el Progreso sí va a poder trabajar por los asegurados en nuestro país y en nuestra región Arequipa? Primero, para aclarar, E-Salud es mixta, privado y público. E-Salud ha sufrido y sigue sufriendo de presupuesto, porque el presupuesto central divide a las regiones, teniendo un presupuesto de Arequipa, porque yo he trabajado, pero en patrimonio no he manejado presupuesto, he trabajado jefa de unidad de patrimonio de bienes inmuebles. Tienen un presupuesto Arequipa, un ejemplo, de 1 millón. ¿Cuánto depositan? 10.000. ¿Cómo compran medicamentos? ¿Cómo tienen equipamiento? ¿Cómo tienen los profesionales que son por terceros en este caso? En cuanto a lo que indican el tema del presidente ejecutivo, son supuestos, pero no hay ningún tema político, porque tendría que estar afiliado al partido. Y segundo, E-Salud necesita una reestructuración, porque el sector público, privado tampoco paga, cumple, debe, el gobierno regional, provincial, debe. Gracias. Correcto. Bueno, ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Si creen que el doctor Segundo Cecilio Acho Megó no tiene vinculación con Alianza para el Progreso, deben estar mal los sindicatos de salud. A ver, con la pregunta para Nilo Cruz Cuentas. Señor Nilo, el partido no nace bien, ¿no? Tiene el problema de las firmas falsas ante el gran escándalo nacional. Luego ya en contienda les afecta nuevamente el tema de la franja electoral. ¿Cree usted que a pesar de ello la gente debería creer en primero la gente, marcar su símbolo este 12 de abril? ¿Y no cree que hubiera sido mejor que en vez de enterarnos por el tema periodístico, las denuncias, de la forma como invirtieron en la franja, hubiera sido mejor que Marisol Pérez Tello salga al frente ella misma a hacer la denuncia? Lo escuchamos. Sí lo hizo, ¿no? En su momento salió y en el Comité Ejecutivo Nacional, que es el colectivo que dirige el partido, porque el partido no tiene un presidente, es un colegiado de 5 personas que está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Se le pidió la renuncia inmediata a Miguel del Castillo y renunció. Y se le ha hecho un procedimiento para expulsarlo del partido. Entonces, salimos clarísimamente en contra de lo que había hecho, abusando de su poder como secretario general de comunicaciones. O sea, él hizo directamente el trato, y no solo con Primero la Gente, sino otros partidos invirtieron también en su medio de comunicación nativa. Entonces eso ya se aclaró. Miguel del Castillo ya no está en el partido, ya no es candidato, porque era candidato a diputado con el número 1 en Lima, y ha sido sancionado y expulsado. El tema de las firmas falsas, hubo todo un escándalo, se dijeron 3.000 firmas, no sé cuántos, y al final, según el procedimiento de investigación, solo quedaron 35 firmas, después del peritaje, 35 firmas que no se podían verificar las firmas si eran verdaderas o no. Ya, digamos, son 35 firmas falsas, pero no eran pues los 3.000 que decían. Finalmente, nosotros cuando entramos al partido, me refiero a Marisol, etcétera, nosotros entramos luego de que se constituyó el partido y no pudimos supervisar o vigilar esa etapa previa, ¿no? Correcto. Bueno, siempre es bueno salir antes de, ¿no? Igual la población saca su cuenta, si es que eso, por eso la pregunta es si creen, ¿no? A todos los estamos preguntando que deberían marcar sus símbolos. Cerramos este bloque con Estela Peña. Estela, a ver, el partido Perú Primero, cuyo líder es fundador, inició Martín Vizcarra, está en la cárcel, ¿no? El señor Mario Vizcarra en su momento ha sido sentenciado
rehabilitado, es cierto, se le permite postular, pero ha sido sentenciado. ¿Cómo hacer para que la gente crea en ustedes este 12 de abril y marque su símbolo cuando hablan ustedes de combatir la corrupción, ¿no? Y que puedan creer a pesar de que los líderes principales están en estas circunstancias? Te escuchamos. Claro. Nosotros tenemos que tener bien en claro algo, ¿no? ¿A quién odia este pacto mafioso que está en el Congreso? A los Vizcarra. ¿Por qué los odian? Porque cerraron el Congreso y eso nunca se lo van a perdonar, ¿no? Actualmente, para mí, el presidente Martín Vizcarra es un perseguido político. No lo han dejado que se inscriba en su partido, no lo han dejado que pueda candidatear, porque si él hubiera sido candidato ahorita, nosotros sabemos que toda la población, porque todas las calles donde yo camino, tiene el cariño de la población. Ahora le toca a Mario Vizcarra y explicarles también lo que pasó con Mario, ¿no? Si él fue sentenciado, ¿qué es lo que pasó? Él tenía que recibir un sueldo y le daban un bono. Y después hubo una denuncia por ese bono. Fueron como 2.000 personas que presentaron y ninguno tuvo problemas, pero él no presentó, no apeló y él tuvo ese problema por ese bono. Eso es lo que pasó con el ingeniero Mario Vizcarra. Muy bien. Claro, bueno, cuando pasó eso con Mario Vizcarra no había el pacto mafioso, ¿no? Hacemos la aclaración. Vamos con la despedida. Nos vamos en la parte final del debate. Tienen 1 minuto. Aprovechenlo de la mejor manera. Acuérdense de lo que les han dicho, lo que les han preguntado. Y también aprovechen este minuto para pedirle a las personas que nos están escuchando en Victoria y que nos siguen en las multiplataformas que puedan votar por ustedes y por su partido político. Iniciamos como empezamos. Vamos a iniciar con el señor Alfonso Barrios, seguirá Estela Peña, luego Nilo Cruz y cerrará la señora Lili Juárez. Señor Alfonso Barrios, 1 minuto para la despedida. Así es, muchas gracias por esta polémica. Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios por permitirme estar acá y ser una persona de bien para poder servir a mi patria. Por el cual quiero agradecer al Colegio Nacional donde me formaron mis profesores, Colegio Nacional República Federal de Alemania, a Promoción 87, y a todas las promociones de ese grandioso Colegio República Federal de Alemania que se encuentra en el distrito de Hunter, hoy muy próspero, todos los de la Facultad de Agronomía, a todos los ingenieros, a los egresados, a todas las del Colegio de Ingenieros y a toda la Universidad Nacional San Agustín, al distrito de Magis, Pedregal, a la provincia de Cayoma, a las 8 provincias de la región Arequipa, mi tierra querida, que verdaderamente mi persona está acá participando con el Partido Democrático Federal, que buscamos la verdadera descentralización, de cambiar de raíz esas estructuras. De lo contrario no va a haber ningún cambio, pero de mirar la delincuencia, la corrupción y todos los males, pues, marcando el símbolo de las banderas de Perú federal, el doctor Armando Macera, presidencia, y mi persona, el ingeniero Alfonso Barrios, con el número 5. Y quiero agradecer también, a honrar al amigo Geraúl Cuadros, que verdaderamente me honra. En esta prestigiosa emisora fue mi promoción, hombres de bien que se nos formaron para poder servir a nuestra sociedad. Correcto, muchas gracias. Promoción de Geraúl, un saludo para Geraúl Cuadros, está encargado de toda la parte de producción. Vamos a continuar en esta oportunidad le toca a Estela Peña 1 minuto para la despedida. Bien. Como ustedes han podido ver, yo no solo lo traigo propuestas claras y que se van a poder lograr. Yo le agradezco a toda la población que estoy casa por casa en la forma, con todo el cariño que me reciben. Vamos a hacer que se cumplan todos estos proyectos y vamos a trabajar para que sea todo transparente. He sido la única regidora reconocida como la mejor regidora de Arequipa por la municipalidad provincial, por todos los proyectos de ordenanzas que he presentado y que ahorita funcionan en Mariano Melgar. Voy a trabajar de igual forma y voy a trabajar con la población. Yo soy parte de ustedes. Les pido que por favor me den ese voto de confianza. Sé que es difícil confiar, que marquen el número 1, que es mi símbolo, y escriban el número 2 por Estela Peña, que es transparente, y vamos a trabajar correcto. Correcto, muy bien. La despedida con Nilo Cruz Cuentas, lo escuchamos 1 minuto. Amigos y amigas de Arequipa, soy Nilo Cruz Cuentas y me he preparado para ejercer este cargo de diputado. Me he preparado porque he trabajado en el Estado, he sido subgerente de Educación y Cultura 4 años consecutivos, del 2019 al 2022, uno de los pocos funcionarios que se quedó desde el principio hasta el final. Luego trabajé en el gobierno regional como especialista en gestión cultural territorial. Luego trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores
como parte del equipo organizador del Congreso de la Lengua. Entonces conozco el Estado desde adentro, pero también lo he estudiado, porque tengo la maestría de Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas, que es la parte teórica, digamos, pero también he estudiado la maestría de Administración con mención en Gerencia de Estado, que es la parte ejecutiva. Y también, a través de mi trabajo en la Subgerencia de Educación y Cultura, hemos logrado 3 títulos mundiales que le hemos dado a Arequipa. Arequipa, Ciudad del Aprendizaje; Arequipa, Ciudad Creativa en Gastronomía; Correcto. y Arequipa, Muy Museo bien, Vivo. gracias, señor candidato. Cerramos este último bloque con la despedida de Lili Juárez. Le escuchamos un minuto. Lili Juárez Salazar, candidata a diputada con el número 1 de Alianza para el Progreso, de profesión contadora, una mujer con coraje. Trabajo desde los 13 años de edad, mis padres agricultores, y quiero saludar